ahora a nuestro primer panel, que es la presentación del programa H2 Uruguay, H2U. Para ello contamos con la presencia del ingeniero Flavio Cayafa, presidente de la ANI, ingeniera María José González, coordinadora de la Unidad Ambiental del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Clemens Mülker-Falke, PhD, Partner at McKinsey & Company, y el ingeniero Juan Tomasini, profesional de exploración y producción de ANCAP. Va a moderar este panel el ingeniero Diego Oroño de Audra. Adelante, Diego. Hola. Buenos días para todos, nuevamente. Gracias por acompañarnos en este 8º Congreso. Es un gusto estar en esta mesa que cuando empezamos a organizar el Congreso fue de las primeras que sabíamos que tenía que estar sí o sí. Hace aproximadamente un mes se lanzó la estrategia de hidrógeno verde para el Uruguay. Tenemos acá muchos de los artífices y a quienes estuvieron trabajando de primera mano. Y la verdad que la idea es escucharlos a ellos, que aprovechen también. El documento, aprovecho para comentarles, está en consulta pública al día de hoy. Entonces también un poco la idea es que este sea un espacio de intercambio y si tienen algún aporte para hacer respecto de lo que escuchen hoy, sería buenísimo para que quienes están acá lo puedan incorporar. Y en particular dentro de lo que es esta estrategia hay un primer piloto que está lanzado y bueno, tenemos también acá al director de ANI que nos puede comentar un poco cómo viene eso. En primer lugar voy a presentar a Clemens. Clemens Müller es partner en McKinsey & Company, estudió Ingeniería Mecánica y Economía en Hagen y en Boston, terminó una maestría en Ciencias en 2005 en el MIT, tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano, Argentina, es socio de la Oficina de Santiago, liderando el trabajo de sustentabilidad de la región de McKinsey. Adicionalmente lidera programas de transformación en excelencia operacional y productividad de activos de plantas de minería y concentradoras, y es quien ha liderado, del lado de McKinsey, el desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Uruguay junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería y el BID. Damos paso a Clemens, la palabra es tuya. Sí, donde quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Excelente, un placer estar acá con ustedes hoy día. Vamos directamente a la presentación. Funciona. Nos queda un presupuesto global de un poco más de 500.000 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Como límite, si no queremos sobrepasar el calentamiento de 1,5 grados. Con las emisiones actuales, vamos a ya exhaustar este presupuesto a finales de esta década. Entonces, estamos en una ruta que va más hacia un calentamiento de 2,4 grados, quizá más alto de eso. De hecho, nosotros pensamos que este límite de 1,5 grados ya no vamos a poder lograr eso. Con el esfuerzo más grande posible, quizá llegamos a un 1,7 grados. A primera vista, esos son 0,9 grados, no es una diferencia tan grande entre 1,5 y 2,4, podemos pensar quizá eso es manejable. Y en el corto, mediano plazo, 2050, es así, es manejable, vamos a tener un aumento del nivel del mar de 20, 30 centímetros, vamos a tener más eventos extremos climáticos con más frecuencia, vamos a tener algo de reducción de la selva amazónica, pero manejable. El problema es que con este calentamiento, más allá de los 1,5 grados, vamos a gatillar algo que se llama Climate Feedback Loops, que son círculos viciosos, procesos naturales que después ya no vamos a poder pararlos o son muy difíciles a parar
Y estos climate feedback loops, como por ejemplo el deshielo del terreno en Siberia, la tierra en Siberia, o la muerte de la selva amazónica, estos feedback loops van a también liberar más emisiones. Si sumamos eso, va a llegar a una suma hasta 2.000 millones de toneladas adicionales, 4 veces de presupuesto que nos queda a nosotros. Y con eso, después, a finales del siglo y más allá de eso, vamos a tener un impacto catastrófico. Vamos a tener un aumento de temperatura de 3 o hasta 6 grados a partir de 2100. Eso significa 1 metro más de nivel del mar, con eso desaparece Venecia, los problemas que van a tener en Miami, con eso vamos a perder 1/3 de la tierra que necesitamos para hacer agricultura, vamos a tener miles de millones de personas con hambre. Y después sigue, y va a ser terrible, con aún más aumento de temperatura, varios metros de aumento de nivel del mar. Vamos a ver guerras, migraciones, y por eso el tema de la descarbonización no es algo que va a desaparecer en un par de años. Va a ser un tema que nosotros pensamos, acercándonos a 2030 y viendo que estamos exhaustando este presupuesto, que solamente va a aumentar su nivel de urgencia. Para lograr la descarbonización necesitamos inversión, mucho más inversión de lo que tenemos hoy día. Nosotros estimamos que necesitamos alrededor de 9 trillones de dólares globalmente todos los años hasta 2050 para lograr emisiones netas cero. Y eso también va a crear completamente nuevas industrias, nuevos mercados. Acá al lado derecho tienen una estimación del tamaño de ellos. Uno de ellos es obviamente el hidrógeno. Y si miramos el hidrógeno en más detalle, nosotros estimamos que hasta 2050 la demanda global del hidrógeno y de sus derivados va a crecer 4 a 6 veces de lo que vemos hoy día. Eso corresponde a 400, 600 millones de toneladas anualmente de demanda de hidrógeno y va a cubrir a unos 10 a 20% de la demanda global de energía total. El rango se debe a la pregunta de cuánto nos podemos acercar a emisiones cero, cuánto podemos acelerar la descarbonización, donde vemos que como en el camino actual necesitaríamos unos casi 400 millones de toneladas en 2050. Nosotros pensamos que en realidad el escenario más probable es un escenario más acelerado que nos llevaría a estos 536 millones de toneladas. Igual quedaría debajo de los 660 millones de toneladas que podríamos ver en un escenario de 1,5 grados. Vemos mucha aceleración en la industria a nivel mundial. Esta es una lámina que en realidad hay que actualizar todos los meses, que muestra todos los proyectos a nivel mundial. Vemos acá más de 500 proyectos distintos, más de 40 de ellos son a una escala grande de 1 gigawatt o más. Y la idea es de atraer obviamente mucho más acá a la región y específicamente a Uruguay. Uruguay vemos muy bien posicionados de tener un rol en esta industria. Según nuestras estimaciones que hicimos junto con el ministerio acá, un proyecto grande que se construye y opera a finales de la década podría lograr un costo de producción del hidrógeno verde entre 1,2 a 1,4 dólares por kilo. Y con eso está Uruguay realmente súper competitivo a nivel mundial en el primer cuartil y tiene una buena oportunidad.
que nosotros estimamos puede llegar a unas ventas anuales de $2.000 millones totales a partir del año 2040. Eso corresponde a una capacidad instalada de unos 10 gigawatts de electrolizadores. Se ve el ramp-up que es más fuerte a partir del 2030. Igual ya en 2030 podríamos tener alrededor de 300 millones de dólares de ingresos en esta industria. Si miramos eso en más detalle, vemos que como un tercio, un poco más quizá, de esta oportunidad es la demanda doméstica y el resto es para exportación. La demanda doméstica, si miramos la distribución de eso, vemos que el hidrógeno verde directamente como uso en el sector de transporte, de carga, de larga distancia, es la parte más grande, pero también algo de o amoníaco verde o metanol en el sector del transporte marítimo. Y para la exportación vemos más grande la oportunidad de los combustibles sintéticos para aviones. Uruguay tiene un buen potencial ahí, no solamente por la buena energía renovable que tiene, sino también por la disponibilidad de biomasa, de fuentes renovables, que ayuda ahí. Y también vemos que hay oportunidad de exportación directamente del hidrógeno verde o quizá el amoníaco verde usándolo como carrier. Si Uruguay logra esta oportunidad, capturar esta oportunidad, eso podría significar un aumento de 2 puntos adicionales al PBI nacional. Y estas ventas de $2.000 millones anuales. También significaría más de 30.000 trabajos de un buen nivel, trabajos técnicos, de ingeniería, etc. Y una inversión asociada a esta industria de casi $20.000 millones. Con eso, Uruguay también aportaría no solamente a la descarbonización interna del país, sino podría en realidad lograr emisiones negativas y reducir emisiones 7 veces de las emisiones netas del país en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemens. Damos paso ahora a la ingeniera María José González. María José es coordinadora de la unidad ambiental en MIEM, es ingeniera con una maestría en ingeniería ambiental, cuenta con 20 años de experiencia en economía circular, residuos y energía, fue directora ejecutiva de SEMPRE Uruguay y como consultora de Naciones Unidas coordinó el proyecto Biovalor. Actualmente, como consultora del BID, asesora técnicamente el MIEM en aspectos vinculados al hidrógeno verde, cambio climático y en economía circular. Y entre sus actividades se encuentra coordinando la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay y además es amiga de la casa. María José. Gracias, adelante. Diego. Bueno, me toca contarles algo que probablemente casi todos hayan escuchado algo, porque en estos días lanzamos esta hoja de ruta del hidrógeno verde para el Uruguay, con los insumos que fuimos construyendo junto con McKinsey. No voy a hacer toda la presentación de la hoja de ruta está pública, la pueden leer, pero sí me gustaría resaltar algunos aspectos de la hoja de ruta que en este proceso, además de intercambio que hemos venido teniendo con los actores del sector para intercambiar sobre la propuesta, vimos que estaba bueno profundizar, poder como contar un poco más. Entonces, bueno, lo primero es como ir al corazón de la hoja de ruta, ¿no? ¿Cuáles son las metas y los sectores, los productos que queremos desarrollar o que vemos que el Uruguay tiene potencial para desarrollar vinculado al hidrógeno? Primero que nada, ¿vieron los números que estábamos hablando? 600 millones, hoy el presidente de ANCAP hablaba de 70 millones de refinerías. Esas son las toneladas de hidrógeno verde que se proyectan, se van a demandar 2040, 2050, depende de la fecha, los escenarios, esos. Esta hoja de ruta, que es ambiciosa para el Uruguay, porque estamos hablando de 20 gigas de energías renovables adicionales a los que ya tenemos hoy, estaría produciendo 1 millón de toneladas. ¿Qué significa esto?
que para Uruguay es muy ambicioso, pero lo que es interesante es que igual tenemos espacio competitivo a nivel global. O sea, va a haber mercado para todos, para el hidrógeno y sus derivados, y esto que para el Uruguay puede ser realmente una oportunidad especial, el Uruguay tiene la potencialidad, si llegamos a condiciones competitivas, por supuesto, pero sobre todo si llegamos también en tiempo, en un mercado que realmente va a ser muy grande. Entonces, ¿qué es lo que queríamos mostrar acá? Para el 25, que es a la vuelta de la esquina, poder tener unos primeros proyectos, poder tener alguna molécula de hidrógeno produciéndose y tener ya iniciado algún proyecto de una escala un poco más grande, estamos hablando de 150 o 200 megas, de combustibles sintéticos. Ustedes vieron, tal vez hubiera estado bueno ponerlo aquí, que vos con el hidrógeno puedes producir hidrógeno per se o combustibles sintéticos o fertilizantes o acero verde, mucho tipo de productos y materias primas. No es solo energía, es también materias primas. Y el Uruguay tiene la potencialidad, por la disponibilidad de biomasa y de agua y otras fuentes, de poder producir competitivamente metanol o jet fuel. Ahí es donde entendemos que el Uruguay tiene en una primera etapa un gran potencial, que ya tenemos las condiciones, que el país ya se encuentra en ciertas condiciones, obviamente hay que mejorar ciertos aspectos y apuntar allí para este tipo de primer producto vinculado al hidrógeno verde. Entonces, por eso era una cosa que queríamos resaltar, porque hablamos como del hidrógeno en general, y el foco para el Uruguay, entendemos donde podríamos estar mejor posicionados en esto que sucede globalmente, es en estos primeros productos. Entonces, bueno, además de eso, ir descarbonizando nuestra matriz transporte de larga distancia o transporte pesado, donde el transporte eléctrico pasa a ser menos competitivo y tiene lógico pensar hablar en vehículos en base a celda de combustibles y poder así también ir descarbonizando lo que nos falta de nuestra matriz eléctrica, de nuestra matriz energética general, que ya se presentó bastante en lo que fue la mañana. Para recién en el 2030 poder tener inicios de proyectos de mayor escala, ya hay intereses diversores en proyectos grandes, estamos hablando de 1 giga o 2 gigas de electrolizadores, o sea, bastante más en lo que es parques de renovables. Es un desafío muy grande, es muy ambicioso y sin embargo es poco ambicioso si vemos lo global, ¿no? Esa tensión es la que nosotros nos encontramos cuando queremos posicionar a Uruguay en este tema y a la vez posicionarnos internamente también como país y entender qué implica cuando hablamos de hidrógeno verde. Y acá seguimos de vuelta fuerte con los combustibles sintéticos, los combustibles que derivan del hidrógeno, para en el 2040 posicionarnos y tener ya infraestructuras adecuadas para poder hablar probablemente de hidrógeno per se, de la exportación de hidrógeno para inyectarlo en tuberías en Europa, por ejemplo, o eventualmente de amoníaco como un carrier que permite transportar ese hidrógeno o utilizado como materia prima. Pero en las primeras etapas entendemos que todo lo que sea agregado de valor vinculado a las energías renovables, hidrógeno, lo que viene después, el Uruguay ahí tiene una posición bien interesante. Este mismo gráfico que presentaba recién Clemens, me gustaba traerlo sobre todo por la línea punteada, que a veces no le prestamos atención, pero es un tema que desde el gobierno uruguayo también entendemos que para poder producir hidrógeno y amoníaco tenemos que pensar en infraestructuras un poco más en el este del país. No tenemos claro qué tipo de infraestructuras. Podría ser offshore, que se presentaba hoy de mañana, podría ser un puerto simple, puede ser una boya, distinto tipo de infraestructuras que tenemos que estudiar como país para poder apuntar a esa meta del 2040. En principio, tenemos ya condiciones para hacer el otro camino, pero nos importaba resaltar esto que justamente es, bueno, el Uruguay tiene un potencial aquí, tenemos que ir acompañando ese desarrollo global. De hecho, en Alemania está el Fondo H2 Global, que ha tenido eventos esta semana justamente que va a financiar proyectos de producción de derivados de hidrógeno con fondos alemanes fuera de Alemania, digamos, para exportación hacia Alemania. Ha priorizado el metanol y el jet fuel y el amoníaco como los primeros productos a producir en base a hidrógeno, lo cual se alinea con lo que estamos planteando en la hoja de ruta. Lo otro es un poco ver esto, ¿no? Cómo esto pasa en el tiempo, cómo lo visualizamos. Y aquí, como ven, iniciar con primeros proyectos pilotos que esperamos que puedan estar operativos lo antes posible. De hecho, en la convocatoria, que ahora después Flavio cuenta un poco más, se prioriza la entrada temprana de proyectos, se premia, digamos, de alguna forma la entrada temprana de proyectos, pero también ir generando las condiciones país para que vayan entrando los demás proyectos y dar certezas para poder en el 25 poder tener proyectos de mayor escala. Tenemos un mercado doméstico, un mercado de exportación. El mercado doméstico es muy ambicioso planteado en la hoja de ruta. Es como un escenario, había varios escenarios, un escenario como muy ambicioso, sobre todo en lo que es la descarbonización del transporte pesado.
pero iremos viendo cómo desarrolla y cómo acompaña también el sistema uruguayo este tipo de soluciones. Entonces, el programa H2U, que se lanzó junto con la hoja de ruta, se venía ya hablando, digamos, el arrestado del piloto, ANCAP ya estaba con el offshore, toma como más cuerpo en este marco, trabajando en distintos ejes. ¿Qué estamos trabajando hoy? Creando información y condiciones para inversores. De hecho, en la página hidrogenoverde.uy hay una área nueva que es información para desarrolladores, porque tenemos consultas constantes de datos del Uruguay, de información, de dónde hacer determinadas trámites, de dónde está la información. La alegría es que tenemos mucha información pública en el Uruguay y es simplemente linkear a otros lugares del Estado. Ahí la centralizamos para que sea más fácil, pero ir acompañando estos intereses de inversión, que además necesitamos ir nosotros aprendiendo qué es lo que necesitan este tipo de proyectos para poder darle las certezas desde el lado del gobierno uruguayo. Entonces, ahí hay un desafío grande, así como entender bien las infraestructuras que vamos a necesitar en temas portuarios en Montevideo, eventualmente zonas en el este, en temas de gasoductos, en temas de vías férreas, en caso de querer utilizar, por ejemplo, la vía del ferrocarril central, complementando el uso que le pueda dar UPM. O sea que abre oportunidades en varias líneas. Por supuesto, la innovación y la investigación en esta línea. El Fondo Sectorial de Hidrógeno va y apunta a eso bien concretamente, con fondos directamente destinados a esto. El offshore, que se lo dejo a Juan. Y la regulación, que ahí sí nos toca fuerte a nosotros, trabajarlo junto con URSEA, con el Ministerio de Ambiente, entender qué tipo de permisos hay que dar, las condiciones de seguridad. Ya sabemos y ya hemos visto recientemente la relevancia que tiene un manejo adecuado de los gases y cómo tenemos que tener cuidado. Es un desafío para el país porque producimos hidrógeno en la refinería como un derivado del proceso, pero al tenerlo ahora o apuntar a generarlo de distintas maneras, tenemos que ir acompañando esto y ya hemos empezado con reuniones periódicas para ir generando estas regulaciones. Y no podemos olvidarnos de la generación de capacidades y del involucramiento de la población. Generación de capacidades con la academia, con todo el sector académico, ya lo estamos trabajando también. O sea que estamos intentando avanzar con todas estas líneas en paralelo, pero también poder posicionarnos y entendernos como país qué oportunidad tiene esto, en lo que es una mejora comunicación y entender dónde está la oportunidad para el país. Por eso me gustaba terminar como con estos 5 puntos. ¿Por qué hablamos tanto de oportunidad? ¿Por los 2.000 millones, los 2 puntos del PBI, por los distintos aspectos que se plantean? ¿O hay algo como más tangible todavía? Entonces aquí, ¿por qué los uruguayos tenemos que apostar al hidrógeno verde? ¿Es una palabra de moda? ¿Porque está todo el mundo? ¿Porque hay millones de proyectos en el mundo? La verdad es que creemos que no, que realmente lo hacemos porque es real que esto puede llegar a derramar al Uruguay muchísimo más que lo que hoy derrama las energías renovables, que ya lo han hecho, estamos muy orgullosos, salimos a contar en todos lados que somos segundos después de Dinamarca, pero el hidrógeno nos podría posicionar aún mucho mejor. Primero le agregamos valor a las energías renovables, estamos agregando industrialización, industrias químicas, producción de combustibles, combustión de fertilizantes, eso derrama a nivel nacional empleo, derrama conocimiento, potencialidades para poder exportar productos, sustituir importaciones y demás. Por lo tanto, ahí ya hay un derrame como muy directo y bien interesante. Segundo, podríamos tener combustibles verdes en los puertos de Montevideo y aeropuertos que podrían posicionar al Uruguay como un punto de escala para rutas de comercio verde, ¿no? Hoy en día las empresas quieren mostrar que son verdes, que sus productos tienen una huella de carbono baja. Ahora, cuando los van a trasladar de un continente a otro, hacen agua por todos lados porque sus emisiones son muy altas. Y para poder reducir esas emisiones y usar combustibles más verdes, tienen que poder escalar en puertos que permitan esto. ¿Por qué no el Uruguay puede llegar a ser ese puerto? Puede estar dentro de esas rutas a futuro. Es un tema que también puede derramar a otro nivel que tal vez no le hayamos considerado. Aportar una producción más sostenible. Primero, la producción de renovables es complementaria con la producción agropecuaria nacional. Está demostrado en lo que fue la primera etapa de la transición energética. Tenemos molinos, tenemos vacas, tenemos cultivos, tenemos distintas condiciones en las cuales puede complementarse. Pero además, si producimos fertilizantes verdes, podemos producir también de forma más sostenible. Por supuesto, con un control de su aplicación, no es que el verde no quiere decir que le puedas poner todo lo que quieras. Sigue siendo nitrógeno y sigue siendo demasiada aplicación. Pero sí, su forma de producir a veces es el primer factor de emisión. Cuando hacemos un ciclo de vida, por ejemplo, de un cultivo, de un tipo de producto, la producción de los fertilizantes para poder producirlo es un factor de emisión no menor. Y si esa producción es verde, también nos va a posicionar mejor como país. Podemos posicionarnos globalmente. ¿Cómo nos miran?
el Uruguay es un país verde. Ya tenemos, yo les he presentado un millón de veces las 4 ventajas competitivas del Uruguay para ser productor de hidrógeno. Una de ellas es que somos un país atractivo para inversiones por nuestra habilidad, nuestra credibilidad, la confiabilidad que generamos y tenemos que seguir en esa línea porque esto nos permite atraer inversiones. Así que derramamos en poder traer inversiones en otros temas. Blockchain, otro tipo de inversiones que andan en la vuelta, que tienen interés, porque el Uruguay muestra cierta coherencia y es un desafío poder mantenerla. Sobre todo cuando hicimos la primera etapa, que fue no menor, pero es la parte solo eléctrica, nos queda una etapa bien desafiante y poder ser coherentes en eso también nos va a poder permitir posicionarnos mejor. Y por último, entendemos que estos derrames tan grandes también pueden generar una ciudadanía o una visión de una identidad de una ciudadanía más verde. Eso es bueno como país, más a nivel social, más a nivel de apropiación. Y si lo trabajamos bien, que no es fácil, el desafío, porque tiene algunos desafíos ambientales, por supuesto, entendemos que no son de los más relevantes, pero que sí hay que prestarles atención, puede esto estar generando una cierta identidad uruguaya que nos permita también en ese posicionamiento y esa mejora de la calidad de vida de los uruguayos. Entonces, por eso es que entendemos que realmente es una oportunidad única, excepcional. A mí me gustó la analogía que hacía hoy Marcelo del petróleo uruguayo, porque a veces algunos decimos, es como que descubrimos petróleo de golpe, ¿no? El viento y el sol estaba ahí, no le estábamos prestando atención y bueno, ahora por supuesto que corresponde a una coyuntura global y una demanda que se viene, pero es bien interesante verlo así, de esta manera. Pasa que la palabra es rara, a veces te deja explicar que hidrógeno, tienes que decirlo varias veces para que te entiendan, pero la oportunidad realmente es interesante. Así que bueno, cerrando acá, aquí está la página web, descarguen la hoja de ruta, hagan los comentarios, estamos a disposición para reunirnos y poder intercambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Damos paso ahora al ingeniero Juan Tomasini. Juan es ingeniero químico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. También es máster en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Edimburgo. Ingresó en ANCAP en 2007 como ingeniero de proyecto. Actualmente se desempeña como profesional en la gerencia de explotación y producción, gerencia de asuntos estratégicos de ANCAP, y su trabajo se desarrolla en 2 líneas estratégicas: exploración y producción de hidrocarburos y producción y utilización de hidrógeno verde. Actualmente integra el equipo H2U Offshore, con foco en la producción de hidrógeno y derivados a partir de energías renovables generadas costa fuera del Uruguay. Damos la bienvenida, Juan. Gracias. La palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Hoy me toca presentar a mí, pero obviamente esto es el trabajo de un equipo. El equipo, tanto el equipo original de hidrógeno que arrancamos en 2018 como el equipo específico H2U Offshore dentro de ANCAP, con la integración ya también de compañeros de exploración y producción. Básicamente va a ser un pantallazo de lo que estamos trabajando respecto al programa H2U Offshore, que como veíamos es un capítulo, digamos, del programa H2U. Y también siempre arrancamos con esto, una especie de disclaimer. Todo lo que estamos presentando hoy es a modo de borrador, por favor tómenlo, porque obviamente necesita las autorizaciones correspondientes para ser oficial y definitivo, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Esto es básicamente una especie de resumen de los distintos arquetipos de proyecto de hidrógeno que podemos pensar en el mundo y un poco más traído a tierra ya también para Uruguay, y donde ANCAP tiene la oportunidad de participar en la columna del medio de la derecha. Nosotros arrancamos con el piloto allá en 2018 y hoy estamos enfocados en la parte de abajo, que es la parte offshore. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los motivos también porque ANCAP está trabajando en esto directamente. Y básicamente también recalcar que este tipo de proyectos, estamos hablando de proyectos de gran escala, ¿no? de varios gigavatios. Entonces, directamente a lo que tienen que apuntar son a proyectos de exportación, ¿no? Si bien el mercado local se espera que vaya creciendo, estos proyectos lo exceden, básicamente, en varios órdenes. Entonces, un poco el resumen de esta slide quizás es decir que, bueno, la parte offshore directamente nos estamos enfocando a lo que es la exportación.
Como decía María José, sí, ANCAP ya tiene experiencia en hidrógeno. En ese caso es un hidrógeno que se produce en refinería, es un subproducto de algunos procesos de refinería y son cantidades, si bien son chicas para los tamaños del proyecto que vamos a hablar hoy, son relativamente grandes si hablamos de un piloto, por ejemplo. Simplemente para comentar que ya tenemos experiencia en almacenamiento y manejo seguro de ese hidrógeno, que no importa el color, el hidrógeno siempre es el mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea del rol de ANCAP respecto al offshore, ¿no? Al hidrógeno producido a partir de renovables en el offshore? La idea es tener un rol muy similar a lo que tenemos hoy con la parte de hidrocarburos, con la exploración y producción. La idea es tener un rol de agente del Estado y basado en estas características que vemos que son muy valiosas y distintivas. Y básicamente, vamos a ir repasándolas rápidamente, pero es el conocimiento y los datos del offshore, la experiencia en operaciones en offshore, conocimiento geológico también, ingeniería de reservorios que podría llegar a aplicarse para almacenamiento de gases en reservorios, experiencia en rondas y contratos offshore con empresas internacionales. Entonces, básicamente, la idea es ir rápidamente por cada uno de ellos, contarles que sí, derivado de las actividades de exploración en el mar uruguayo, se han adquirido una cantidad de datos derivados de esto, muestras de lecho marino, batimetría, datos metoceánicos, incluso datos ambientales. Todos los barcos de sísmica, incluso el de perforación, también tuvieron observadores de mamíferos marinos. Entonces tenemos un bagaje de información muy importante que puede ser aplicado y ya estamos viendo que sirve mucha de esta información para proyectos de prefactibilidad de estudios de eólica marina. También tenemos experiencia en lo que es la fiscalización, todo lo que son operaciones, tenemos personal certificado para operar directamente en plataformas, en el mar o barcos, tenemos mucha experiencia en coordinación con distintas instituciones relacionadas con el offshore. Recientemente hicimos un primer taller donde las invitamos y les contamos un poco los avances realmente de estos proyectos. Y bueno, tenemos, como comentaba el ingeniero Stepanisic, el manual de operaciones, que digamos, 90% de ese manual es directamente aplicable a operaciones de adquisición de datos para evaluación de proyectos de eólica. Respecto a los contratos con las empresas, de vuelta, contarle que este es un poco el tipo de empresa respecto al porte, ¿no? Al tamaño, a las espaldas de empresa a la que estamos apuntando para este tipo de proyectos. Son empresas grandes, empresas internacionales. Nosotros ya tenemos experiencia en contratos con empresas de estas majors de energía. De hecho, han invertido a riesgo y costo de ellas mismas más de 1.500 millones de dólares en exploración. Es decir, en resumen, es que estos no son, los proyectos grandes de gran porte offshore no son algo nuevo para Uruguay, no son algo nuevo para ANCAP tampoco. Entonces, el H2U offshore básicamente es la visión que se tiene en ANCAP para un futuro sustentable, ¿no? La idea es, esto va a ser un llamado internacional, una licitación, llamamos la ronda H2 Uruguay Offshore. El llamado es para empresas de energía que estén interesadas en hacer actividades, primero de evaluación, pero también en el mismo contrato de producción, de instalación de infraestructura para producción de hidrógeno y o derivados, eso es importante, también siempre estamos hablando de hidrógeno y o derivados, siempre a partir de energía renovable generada en áreas offshore y todo a costo y riesgo de estas empresas de energía. Hago la aclaración de energía renovable porque lo estamos dejando amplio, no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Entonces, directamente lo que estamos diciendo acá es que hay distintas tecnologías que están involucradas en la producción de este tipo de productos, de este tipo de moléculas a partir de renovables, desde el tipo de energía renovable hasta el tipo de actividades que tenemos que hacer para evaluar la instalación de esa energía renovable, el tipo de electrolizador directamente que necesitamos para producir hidrógeno. O sea, hay un universo de posibilidades muy importante, muy grande. Hoy nos estamos enfocando a la eólica, porque sabemos que la tecnología más madura, tanto de costos, directamente respecto al tema de los costos, sabemos que puede venir por electrolizadores tipo PEM, pero bueno, después tenemos la parte de conversión al carrier, que también es una gran incógnita. En el mundo se piensa que van a coexistir los distintos carriers. El agua que se va a usar para producir hidrógeno, algo interesante del offshore es que podría utilizarse directamente agua de mar, sin necesidad de tomar agua de acuíferos.
obviamente desalinizando esa agua. Entonces hay ciertas particularidades, pero un rango muy amplio de posibilidades. Incluso lo que comentaba el presidente de ANCAP hoy, respecto a los conceptos de desarrollo, ¿no? Nosotros, al haber tanta incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos años, las estrategias que estamos tomando también son ser flexibles, lo más flexibles posible con las empresas, con los contratistas, que puedan ellos definir su propio concepto de desarrollo, si el hidrógeno lo quieren producir con electrolizadores en tierra o con electrolizadores en el mar. Ese es un concepto importante, la flexibilidad. Y el otro tema es el cuándo, el tiempo, el timing de esto, ¿no? Nosotros no le estamos pidiendo en esta licitación, no le vamos a estar pidiendo al contratista que defina todas las características del proyecto, ni siquiera el concepto de desarrollo en la oferta, sino que le vamos a dar un tiempo le llamamos un periodo de evaluación para que ellos puedan hacer la evaluación correcta de la factibilidad. Este periodo de evaluación podría llegar a tener hasta un máximo de 10 años. Y recién ahí es que queremos que la empresa diga, bueno, vamos a desarrollar el proyecto de tal manera. Un poco la estrategia también respecto al tiempo es dar tiempo para que justamente se vayan acomodando los temas económicos, porque sabemos que hoy la factibilidad de estos proyectos es bastante desafiante, y también que se vaya generando ese mercado global de hidrógeno que hoy, si bien sabemos y esperamos que exista, todavía no está desarrollado. Vamos a ir un poco rápido por esto, simplemente es una imagen de lo que podría ser un concepto de desarrollo con obviamente la eólica en el mar y la producción de hidrógeno en tierra, y otro concepto de desarrollo que podría ser directamente con la producción de hidrógeno en plataformas en el mar. Yendo al recurso eólico, el recurso eólico en Uruguay es muy bueno. Acá no vamos a entrar en detalle, pero básicamente estamos cortando lo que sería, esto es información pública disponible, Global Wind Atlas, comparándolo un poco con el onshore, ¿no? Entonces lo que vemos es que solo en ciertos lugares del onshore podríamos tener los factores de capacidad que tenemos en el offshore, ¿no? En base a eso y en base a un montón de información que tenemos adquirida durante años en exploración de hidrocarburos, tenemos muy claro cuáles son los actores, cuáles son las zonas, cuáles son las áreas, las distintas actividades que coexisten en el mar uruguayo, y en base a eso hemos definido regiones, y esta lo que ven acá es la última versión. Puede que no sea la definitiva porque esto es muy iterativo y va cambiando todo el tiempo. Esto obviamente va a ser nuestra propuesta. De lo que serían las áreas de contrato, cada una de estas áreas es lo que se estaría ofreciendo para que los desarrolladores presenten ofertas, ¿no? Estas son áreas que están como mínimo a 20 kilómetros de la costa, que están todas enfocadas a la tecnología fija al fondo y que tienen un potencial estimado que excede cada una de ellas los 2 gigavatios, es decir, casi 200.000 toneladas de hidrógeno por año. No tenemos mucho tiempo, pero básicamente la idea es tener, una vez que se firma el contrato, tener un periodo que es lo que está en azul, que está dividido en varios subperiodos, que es lo que llamamos el periodo de evaluación. En una primera parte el contratista va a tener que hacer solo estudios de gabinete durante 2 años máximo, luego pasa a un periodo de adquisición de datos. Obviamente todos esos datos van a ser propiedad del Estado uruguayo. Y luego un periodo ya de adquisición más de datos en detalle o la posibilidad incluso de hacer un piloto si es que así lo decide. La idea es que esto es flexible, o sea, la empresa puede entrar con muy poco, como que dice, costo de ingreso, porque básicamente es adquisición de datos, estudio de gabinete, y luego ir pasando a los distintos subperiodos con compromisos incrementales, y a lo último, cuando está la segunda flecha roja, es lo que estamos hablando de la entrega de lo que sí es el plan de desarrollo y producción, y a partir de ahí se desataría, luego de la aprobación de ese plan de desarrollo y producción, un periodo de desarrollo y producción de 30 años con opción de extenderlo por 30 años más. Esto lo podemos pasar un poco rápido. Básicamente también incluimos la posibilidad de un periodo de retención si por temas comerciales no estuviera dada la factibilidad. Esto es un poco lo que queremos presentar. Hay mucho más y estamos abiertos a cualquier consulta. Ese es el correo del equipo en el que estamos trabajando esto. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Juan. Bueno, y antes de recibir a Flavio, recordarles que a través de la plataforma Slido pueden realizar preguntas para
al final de esta presentación vamos a estar haciéndole alguna a los expositores. Bueno, recibimos entonces al ingeniero Flavio Cayafa, presidente de ANI. Flavio se describe como un entusiasta de la ciencia y la tecnología, con amplia experiencia en el desarrollo de negocios, innovación y emprendedurismo. El señor Cayafa es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y tiene un MBA en la London Business School. Y bueno, como mencionamos, es actualmente presidente de la ANI. Flavio, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia. Tengo el gusto de hablar al final, entonces muchas de las cosas que iba a decir ya se dijeron, así que espero ser sintético. Como decíamos, ANI tiene una apuesta está metido dentro de la hoja de ruta del hidrógeno y yo quería plantearles hoy 3 puntitos. Una breve introducción de la agencia y comentarles algunas cosas que estamos haciendo que son interesantes para las empresas. Unas reflexiones sobre la hoja de ruta del hidrógeno verde, que van a ser breves, pero son más conceptuales que técnicas. Y después contarles un poquito más en detalle lo que estamos haciendo con el Fondo Sectorial del Hidrógeno Verde, cuya primer convocatoria es la del piloto de hidrógeno verde. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, probablemente ya saben, tiene como focos hacer de la ciencia y de la innovación motores del crecimiento económico, del desarrollo social y de la sustentabilidad del país. Y tenemos la visión de hacer del Uruguay un socio de nivel global para ciencia e innovación, aprovechando también una coyuntura internacional, sanitaria y económica, que nos es muy favorable. Y bueno, dentro de eso lo que nos proponemos es llegar a la excelencia en lo que es ciencia e innovación, apoyando sobre todo a los investigadores, pero también a las empresas a innovar y a internacionalizarse. Tenemos esencialmente, ¿qué hacemos? Promovemos proyectos dentro de 4 componentes, que son investigación, formación de recursos humanos altamente calificados, innovación y emprendimientos. Todos esos los pueden encontrar en la página web de ANI. Quería comentarles 3 instrumentos en particular sobre la principal línea estratégica que tenemos hoy en la agencia, que es la de acercar a las capacidades de investigación del país con los sectores productivos, y que son estos 3 instrumentos. Uno es dentro del área de investigación. Todos los años tenemos un llamado al Fondo María Viñas de Investigación Aplicada. A partir del año pasado hicimos una modificación en ese llamado para que empresas públicas, privadas y organizaciones sociales y otras instituciones que no sean de investigación se puedan asociar a los investigadores que se postulan a esos proyectos con financiamiento. Y la agencia lo que hace es hacer un matching de hasta un 20% más del proyecto, matchando los fondos que pone la empresa privada o la empresa pública. El objetivo de esto es asegurarnos que la investigación aplicada tienda a resolver problemas concretos y centrales de empresas del sector productivo. Otro instrumento que cae una pata en la componente de investigación y otra en la de innovación es un instrumento nuevo que lanzamos también en el 2021, que es el de articulación entre academia y sector productivo. Estos son proyectos más grandes, son proyectos de innovación, pero que necesitan conocimiento y de parte del sector académico o de investigación. Proyectos de 5 millones de pesos de subsidio, donde se postulan empresas junto a universidades, centros de investigación o centros tecnológicos para, de nuevo, hacer proyectos que necesiten esa transferencia de conocimiento. Y el tercer instrumento que les quería mencionar es un instrumento que existe ya desde el 2020, que es el crédito fiscal para proyectos de I+D. Y es para empresas, porque es para instituciones que pagan IRAE o IMEVA, que de nuevo es un crédito fiscal para proyectos de investigación y desarrollo y también de innovación, que le aporta un crédito de hasta el 35% del proyecto en el caso de que se presente una o más empresas solas, pero si se presentan con una o más empresas con centros de investigación, el crédito fiscal pasa a ser el 45%.
Eso, de nuevo, para promover esta sinergia entre las dos partes de lo que hace la agencia. Y a partir del 2023, esto es una novedad de la rendición de cuentas, dentro de esos proyectos, los fondos que sean destinados a contratar estudiantes o egresados de maestrías o doctorados relacionados con el proyecto van a tener un crédito fiscal del 100%. Esto, de nuevo, es un incentivo para que las empresas puedan contratar investigadores que se sumen a sus filas para desarrollar sus proyectos. Eso es lo que quería decir sobre la agencia. Además tenemos otros tipos de iniciativas, como el portal Timbó. Esta es una de varias. El portal Timbó es un portal donde se publican publicaciones científicas, como ven, de las más conocidas a nivel de investigación, y que están disponibles para todos los habitantes o todas las personas que accedan a este portal desde el Uruguay. Este es un importante recurso de investigación también que puede ser usado por los investigadores y por las empresas. Bueno, con respecto a la hoja de ruta del hidrógeno verde, 2 o 3 reflexiones. Una es la necesidad. La principal necesidad es evitar un punto de no retorno que está cada vez más cerca, como bien veíamos al inicio, y que puede ser fatal para toda la humanidad. La segunda reflexión, también se mencionó en la primera presentación, hoy el 80% de la energía sigue siendo de fuentes fósiles. Eso plantea un desafío muy importante porque antes del 2050 tenemos que estar siendo carbono neutrales. No leo lo que dice, no leo la última. A ver, voy a ir para atrás. Bueno, eso, lo que ya dije. Es un imperativo, es una oportunidad, pero sobre todo es una necesidad global. Otro punto interesante, es una gran oportunidad. La oportunidad que tiene el planeta es pasar de un mundo que depende, ese 80% de la energía fósil está concentrada en 20 y pocos países, de los cuales los 5 primeros concentran la enorme mayoría, y además algunos de ellos están cartelizados y no son muy confiables, como todos sabemos por los eventos que estamos viendo en Europa hoy en día, a pasar a un mundo donde las fuentes de energía están mucho mejor distribuidas. Y acá vemos un mapa de viento, que también lo compartió alguno, de potencial eólico a nivel de lo que es terrestre, que es a su vez complementario con el potencial solar, donde hay más viento hay menos sol, donde hay más sol hay menos viento, y eso implica que tenemos el potencial a nivel de planeta de que la generación de energía verde esté mucho mejor distribuida y por tanto la dependencia en unos pocos productores de energías fósiles sea mucho menor. Eso genera esta enorme oportunidad de no solo seguir la hoja de ruta, sino convertirnos en un país que solía importar petróleo para quemarlo y mandar gases de efecto invernadero a la atmósfera, a ser un exportador neto de energía renovable. Un poco usando la misma gráfica que ya vimos todos de la hoja de ruta. Acá simplemente quería resaltar el tamaño de la oportunidad, 2.000 millones en exportación potenciales al 2040. Como referencia, nuestra principal exportación es la carne, son unos 3.000 millones y poco al año. O sea, estamos hablando de una industria de primer nivel potencialmente alcanzable. Siguiendo con los desafíos, hay 3 grandes desafíos. El primero es el político, que ahí lo que tenemos es una linda experiencia en la primera ola de energías renovables, cuando el país alcanzó un acuerdo. Hoy el ministro de Industria y Energía y Minería se refería a ese acuerdo y se refería a que hoy estamos haciendo la misma negociación con todas las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que nos permita avanzar rápido y decididamente en este sentido, porque la velocidad vamos a ver que es clave. Asegurar las condiciones favorables para la inversión esencialmente es un marco regulatorio, incentivos de inversión y mostrar solidez hacia el exterior. Y después hay 3 temas
que no son menores, que son la escala, la velocidad y el impacto que esto tiene en la formación de recursos humanos para esta industria. La escala, yo lo resalté ahí, esencialmente entre cada una de las 3 fases, que son de la hoja de ruta, la capacidad instalada se multiplica por 10. En la segunda etapa, la capacidad instalada equivale, el rango bajo de la capacidad instalada en la segunda etapa es de 2 gigawatts, es más o menos lo que se produce hoy con energías renovables, más o menos. Estamos hablando que en la segunda etapa queremos llegar con una capacidad instalada de 2 a 4 gigawatts nuevo. Y en la tercera etapa estamos hablando de 5 veces la capacidad de producción de energía que tiene el país hoy. Estamos hablando de cambios, y entre una y otra etapa multiplicamos por 10 un desafío importante. Y eso genera también un desafío a nivel de capacitación, donde vamos a tener que usar una batería de instrumentos, desde traer gente que ya capacitada para que capacite a los futuros técnicos, estrategias de capacitación ágiles y a su vez formar a los ingenieros y a los maestrandos y doctores en estas tecnologías a medida que avanza. ¿Se me acabó el tiempo? Bueno, me voy a tomar 2 minutos más para hablar del Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde. 2 cosas, 2 mensajes. Uno es que es un fondo sectorial enfocado en esta vertical, que como vimos es súper importante, que está destinado a financiar proyectos de innovación, de investigación y de formación. Lo que vamos a hablar hoy es el primer llamado, que es el llamado a un piloto de hidrógeno verde para ser implementado, como bien decía María José, lo más rápido posible. Hay una bonificación para las empresas que terminen la obra temprano. No es el típico caso de subsidios, es un fondo que lo que exige es, primero, una capacidad demostrada de electrólisis de 100 megawatts, si no recuerdo mal, no lo leo. Lo que implica que siempre un socio de los grupos de empresas que se presentan tiene que ser del exterior, porque no tenemos a nadie haciendo hoy electrólisis de esa magnitud, pero donde también se premia que haya una transferencia de esa tecnología hacia las empresas nacionales y las instituciones académicas del país en el fondo. Y lo que da el fondo se le pide a las empresas que inviertan en la construcción de esa planta de hidrólisis. Se les permite que la energía sea de fuentes propias, no necesariamente tiene que ser tomadas de la red, que también puede ser. Hay unos fondos para este proyecto de $10 millones para que subsidiar las pérdidas que tengan con la operación de esta planta. Es una planta que se tiene que dedicar a producir hidrógeno verde y a explotarlo, ya sea en transporte, como complemento del gas natural o el gas que se transporta por cañerías, para producir amoníaco verde, jet fuel, metanol verde, todos los usos que hablamos. También, acá lo que estaba explicado es un poco el proceso de un fondo sectorial, donde hay un comité de agenda, que en este caso está formado por los socios. Los socios en este fondo son el MIEM, LATU y la ANI. Las bases de todos los instrumentos de ANI las tienen que ser aprobadas por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La convocatoria esta es una convocatoria bastante tradicional que tiene la agencia, que es en 2 etapas. Primero, una presentación de perfiles, donde se piden los antecedentes de las empresas y una breve descripción del proyecto. Esa etapa cerró el 8 de junio, estuvo abierta desde el 8 de abril, y la idea es antes o a principios de agosto tener ya los proyectos definidos que se les va a pedir que formulen el proyecto, y ahí van a tener otros 2 meses para postularse. Durante este periodo de presentación de perfil tuvimos muchas consultas de muchos grupos interesados, y la verdad que los proyectos que recibimos son muy interesantes. Recibieron 10 perfiles, se están evaluando, y bueno,
es probable que pasen muchos de ellos a la etapa de presentación de proyectos. Tenemos además, entre las postulaciones a estos proyectos todos los usos que planteamos, ya sea para transporte, para producción de materiales, de combustibles, para uso en la industria. Hay un proyecto, por ejemplo, que propone usar el oxígeno que se genera de electrólisis para usos industriales o incluso de salud. Tenemos una linda variedad de proyectos y todos ellos, o la gran mayoría, tienen una parte muy importante de transferencia tecnológica e incluso de desarrollo de parte de la tecnología acá en Uruguay. Entonces estamos entusiasmados con esto. Vamos a estar anunciando esta segunda etapa en los primeros días de agosto. Ahí le estoy dando para atrás. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad que muy interesante el nivel de las presentaciones. Tengo unas cuantas preguntas, pero bueno, ahí tienen, está medio tapado, no sé si se llega a ver el código del código de Slido por si alguno más quiere agregar una pregunta. Es 3094-735. Se pueden sentar, se pueden sentar. Bueno, voy a comenzar haciendo alguna pregunta para McKinsey, que aprovechando que están aquí. Me gustaría saber un poco, si nos puedes comentar, a diferencia de los otros países de la región, ¿qué características tiene Uruguay que lo hace tan atractivo para su hoja de ruta? ¿Qué fue lo que...? Porque bueno, vos has participado en la hoja de ruta de Chile y bueno, hay otras hojas de ruta. ¿Qué es lo que Uruguay lo posiciona tan atractivamente? Muy bien. ¿Debería ahora sí funcionar? Perfecto. Bien. Primero hay que decir que toda la región, acá América Latina en realidad, tiene un potencial grande para descarbonizar no solamente la región, sino en realidad es creo que la única región que puede ser carbono negativo por el gran potencial de energía renovable y además también el potencial de captura de carbono por los bosques, donde la región tiene como 35-36% de todo el potencial global de captura de CO2 en los bosques. Entonces eso es una oportunidad gigante para el desarrollo sustentable de este continente. Uruguay específicamente combina un par de factores. Primero, obviamente, tú tienes el buen potencial de energía renovable que necesitas un cierto nivel para que el costo de producción no sea arriba del willingness to pay que ves en las regiones de demanda, que es por un lado dado por el caso de negocio y por otro lado justamente por la regulación y la necesidad de descarbonización. Entonces, número uno, tiene este buen potencial de energía renovable. Después, si tú miras desde el punto de vista de los grandes desarrolladores, la segunda pregunta es directamente ¿dónde puede invertir con una estabilidad a los próximos 20, 30 años que necesitas con certeza sobre el régimen de impuestos, certeza sobre la regulación y la certeza sobre, todo lo que son los permisos, que al final te define un poco el time to market que tienes con tu proyecto. Entonces es el segundo gran paso. Y tercero, hay que ver todos los habilitadores adicionales con respecto a donde tienes mano de obra futura, donde tienes la infraestructura, donde puedes también encontrar los otros socios que necesitas en tu partnership. Ninguno de estos proyectos se desarrolla por una empresa sola, todo se hace en consorcios. Entonces, donde tienes este ambiente que necesitas para un proyecto funcionando.
Excelente, muchas gracias, muy completa la respuesta. Para María José, una pregunta que llega del público. Bueno, un poco luego de leer la hoja de ruta, vemos que el tema de captura de CO2 pasa a ser un tema estratégico y un insumo necesario. Más allá de las papeleras, ¿tienen identificado o existe la posibilidad de hacer una lista de posibles proveedores para ese tema? Sí, perfecto. Buena pregunta. Primero, hay CO2 de sobra. No es menor. No se va a acabar, exacto. Las papeleras solo ya representan casi el 10%. O sea, en verdad la demanda de la hoja de ruta es 14% si tomamos las 3 papeleras más la producción de las plantas de biomasa de energía eléctrica. Podríamos sumar, que no está en ese número, también lo que es el sector industrial, digamos, que consume también biomasa, obviamente. Por lo tanto, eso primer dato es relevante. Estamos viendo cómo disponibilizar esa información. Hay algo de información ya en cuanto a cantidades en esta imagen, en este lugar que les dije, información para desarrolladores, que lo linkea a otros lados donde hay información. De todas formas, estamos buscando de poder afinar un poco más. Hay que ver un tema, obviamente, de privacidad de la información y cuidado de los datos de las empresas, pero sí estamos buscando poder facilitar esa información para el desarrollo de proyectos porque si no va a ser un cuello de botella, pero entendemos que por cantidad no lo va a hacer. Muchas gracias. A Juan, la pregunta que le queríamos hacer es explicar un poquito cómo es el modelo de negocio que están pensando para este programa de eólica offshore. En particular, una pregunta que llegó del público es ¿cómo sería el ingreso que le queda al país? ¿Se paga con hidrógeno? ¿Se paga un canon? Y dentro del modelo de negocio, más allá que hoy ANCAP está liderando esta parte del programa, ¿cómo ve la participación de ANCAP a futuro? ¿Se va a quedar con esa unidad de negocio o va a ser parte de un hub de varias empresas? Perfecto, muchas gracias. Muy buena pregunta. Gracias. La idea es, nosotros estamos tomando muchas analogías con lo que es la ronda y los contratos y los modelos de contrato de producción, exploración y producción de petróleo y gas. Una de las mayores razones es porque estamos hablando de moléculas, ¿no? El hidrógeno y o derivados básicamente son energéticos moleculares, digamos, que vamos a tener que producir, que las empresas van a tener que producir y comercializar. En este caso, hay un aspecto económico relativo al modelo de negocio que va a ser también parte de la oferta. Yo no hablé directamente de la oferta, pero básicamente las empresas en la oferta van a tener que ofertar por el programa de trabajo, es decir, cuáles son los datos que van a tener que adquirir, básicamente, por el porcentaje máximo de asociación que van a permitir a ANCAP asociarse, en el caso que ANCAP lo decida, y luego el valor incremental del porcentaje del profit para el Estado uruguayo. Y ahí está la respuesta. Los modelos de negocio, en este caso, están pensados en que el operador, el contratista, va a producir ese hidrógeno y comercializarlo, y luego de recuperar los costos, hay un concepto que es el profit, que son los ingresos brutos menos los costos recuperables. De ese profit, un porcentaje de ese profit se va a repartir entre el contratista y un porcentaje entre el Estado uruguayo. Ahí el Estado uruguayo va a tener una ganancia a través de este tipo de proyectos, que obviamente no esperamos que sea muy grande, porque como decíamos son proyectos desafiantes, pero dada la escala podrían llegar a ser valores importantes. Ahora, el contratista lo que hace en la oferta es ofrecer un valor P que llamamos, que es el valor incremental del porcentaje del profit para el Estado uruguayo. Es decir, ya desde el principio, desde la firma del contrato, se va a tener una idea de cuál va a ser el valor de reparto del profit para el Estado. Y ANCAP, de vuelta, sí, también. La asociación de ANCAP, que va a ser parte de la oferta, los que tienen que ofertar, es el porcentaje máximo de asociación que la empresa va a permitir a ANCAP asociarse. Eso es un derecho directamente, es una opción que va a tener ANCAP de asociarse una vez que esté dada la declaratoria de comercialidad, que es cuando se entrega el plan de desarrollo y producción, que es luego que se hace la evaluación del proyecto. Y básicamente ANCAP ahí va a tener la oportunidad de asociarte entre 0 y ese valor máximo que es el que ofreció la empresa. Clarísimo, Juan. Muchas gracias. Para Flavio tengo un par de preguntas. Por un lado, un poco cómo se proyectan los próximos fondos de I+D en energía y cambio climático. Bueno,
muchos de los asistentes del público han participado de la parte de investigación en el Fondo Sectorial de Energía, en particular. He participado en varios de ellos en los últimos años. Bueno, hoy en día hay un modelo de fondo sectorial muy dirigido a aspectos particulares que se quieren estudiar. Si hay idea un poco de abrir también a grupos de investigación de temas en general vinculados con energía y cambio climático. Y la otra cortita que quería hacerte es, bueno, yo por lo pronto no conocía el instrumento que se presentó hoy de exoneración fiscal para la incorporación de estudiantes de maestría y doctorado a empresas. Si es capaz que es muy reciente, pero si tienen alguna valoración de ya, si hay algún impacto sobre ese fondo o algo, o todavía no. Está. Muchas gracias. Con respecto al tema de investigación, sí, a ver, la agencia tiene una historia larga de promover proyectos de investigación en el sector energético, tanto a través de los fondos horizontales que tenemos, el María Viñas y el Clemente Estable, como a través del Fondo Sectorial de Energía. El Fondo Sectorial de Energía, en las ediciones de 2020, 2021 y las de este año también, están enfocadas en desafíos de innovación, donde en el 90% de los proyectos participan empresas con centros de investigación. Pero como vimos en la hoja de ruta del hidrógeno verde, esto va a requerir de nuevas capacidades a nivel de investigación y por eso el fondo, eso lo comentaba al inicio, el Fondo Sectorial del Hidrógeno Verde no es solo para un piloto, sino que es un fondo de investigación, innovación y formación. Entonces ahí vamos a tener fondos seguramente para esto específico del hidrógeno verde, sin duda. Con respecto al otro, en realidad es un artículo que solicitamos desde DANI y con el MEC y con el MIEM, pero están en proyecto de rendición de cuentas. No creo que nadie lo desapruebe, pero no tenemos todavía impacto. Y es para aplicar a partir del 2023. Estaría bueno como sugerencia, digamos, hacer un seguimiento de eso, porque sí, la incorporación de estudiantes de doctorado y maestría a la industria, a las empresas es muy ese importante. Es uno de los focos. Este año vamos a estar lanzando dentro del Sistema Nacional de Becas unas maestrías y doctorados industriales que apuntan a lo mismo, a que la maestría y el doctorado estén enfocados a resolver, digamos, la tesis de maestría y doctorado esté enfocado a trabajar con empresa para resolver un tema concreto. Quería hacer una mención sobre los montos del fondo, de este crédito fiscal. Los define el MEF cada año, como cualquiera exoneración fiscal. En el 2020 y 2022 fueron 132 millones de pesos, unos 3 y pico millones de dólares. Este año pasaron a 140 millones de pesos, un poco más de 3 millones de dólares. Y además los montos por proyecto son muy, muy altos. No se ha presentado ningún proyecto del monto que voy a decir, pero hasta una empresa puede presentar un proyecto de hasta 9.000 unidades indexadas, que son hoy unos 49 millones de pesos, más de $1 millón. En general se presentan proyectos más chicos, pero aún así proyectos grandes y muy interesantes porque ha sido un camino para que empresas muy intensivas en I+D estén aplicando a proyectos de ANI y eso retroalimenta todo el ecosistema. Excelente, Flavio, muchas gracias. Tengo un par de preguntas más. Quiero aprovechar que está Clemens. Voy a hacer una pregunta que podría dar para mucho, te pido que seas breve, pero comentar un poco cuáles son los principales desafíos. Esto es muy grande, hay desafíos regulatorios, técnicos, legales. ¿Qué identificación hacen desde McKinsey de los principales desafíos para este desarrollo? Y una cortita antes, si el hidrógeno basado en energía nuclear es verde o no. Pero esa es una que tengo hace tiempo. Dale nomás. Voy a empezar con tu primera pregunta. En las mismas dimensiones donde mencionamos que en realidad Uruguay está bien posicionado, igual están los desafíos, ¿cierto? Entonces, la primera dimensión que justamente tiene que ver con todo lo es regulación, hoy en día falta ahí. Si yo miro qué se requiere para recibir todos los permisos de estos mega proyectos, si yo miro también la mano de obra calificada, todos estos, creo que Uruguay tiene la base, pero las otras regiones que también tienen un buen potencial de energía renovable entienden que se requiere y se están moviendo. Entonces acá hay una pregunta, ¿con qué velocidad
Uruguay logra de también moverse y al final tener la mejor oferta completa para atraer la inversión extranjera que se necesita. ¿Y la segunda? Y la segunda, creo que hoy día no hay una definición única de eso. Muy personalmente creo que es difícil declarar algo como verde si igual estamos dejando desechos para miles de años, aunque a corto plazo obviamente es lindo de no tener las emisiones de CO2 ahí. Bien, muchas gracias por jugártela con la respuesta. Bueno, voy a hacer una más porque estamos medio pasado de tiempo y es en realidad para María José o para Flavio. Todo lo que se proyecta es muy grande. Estamos hablando de en los próximos 8 años entre multiplicar por 10 o por 20 la capacidad de energías renovables y además, bueno, incorporar electrolizadores, logística y demás. Y bueno, y hablaron bastante de la necesidad de las capacidades que tenemos y el desarrollo de capacidades locales. Más allá de estos instrumentos y de la ANI, que me imagino que va a tener un rol preponderante, ¿cómo ven el tema presupuestal para la educación? Porque sabemos que es un tema que está hoy en día en el tapete y en discusión por distintos actores. Parecería ser que va a ser necesario apuntalar ese lado para educación, investigación y desarrollo. Bueno, una opinión, la idea no es comprometerlos, pero sería bueno cómo lo visualizan. Contesta la voz. Dale. Después puedo complementar. Voy a hacer una respuesta cándida. La velocidad que requiere, que requiere la implementación de esta hoja de ruta, no porque lo diga la hoja de ruta, sino por el aspecto competitivo que tiene con todo el mundo, hace que sea necesaria una inversión externa directa muy grande. Entonces, muy grande. Por eso es importantísimo que se defina un marco regulatorio y de atracción de la inversión muy atractivo y muy ágil y muy confiable, muy que realmente se vea sólido. Eso es lo que requiere esa coordinación entre todos los partidos políticos. Con esa inversión externa entrando al país, toda la demás inversión necesaria va a aparecer, va a estar ahí. Es una visión muy simplista lo que estoy haciendo, pero creo que digamos, ese es el punto. Lo que no va a pasar es construyamos primero toda esa capacidad y después ver qué pasa. Es al revés. Es atraigamos la inversión, seamos inteligentes haciendo eso. Como se hizo, tenemos un excelente historial con la primera ola de las energías renovables. Con algunos errores, pero en términos generales de forma muy, muy eficiente, se logró en pocos años hacer la primera ola de renovables. Estamos ante una ola que es un orden de magnitud mayor, pero bueno, podemos construir en nuestra fortaleza. Es un tsunami. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso para los expositores.